Buenos días. Se puede cancelar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Dime? En la cocina. Y entreguémosle toda nuestra buena energía a esta causa. Es momento de hacernos fuertes, así como cuando levantamos. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues antes de comenzar yo quería pues comentarle que Cuéntame. pues yo trabajo en el sector de salud en el turno de la tarde en el Hospital San Ignacio. Sí. Pues yo creo que todos a todo este tema todos nos ha tomado por sorpresa. Pues yo quería preguntarles en algún momento, o sea, si podría retirarme, no sé, 30 minutos antes o porque me tocaría pues dirigirme al trabajo, no sé, la verdad no sé cómo hacer. Pues sí, igual que si estuviera en el salón de clases, pues las clases, digamos, serían en todo caso de 10 a 12. Pues, digamos, cada quien ya pues, es libre de retirarse si obviamente tiene que hacer otra cosa. Lo importante ahí es mirar las grabaciones, estar pendiente de las diapositivas, digamos, como para poder ir cubriendo esos últimos minutos que no puede permitir. Pues teniendo en cuenta que pues el hospital me quedaba cerca, por eso pues me toma de improviso todo esto, entonces pues, ¿Cómo dice, perdón? trato. Pues teniendo en cuenta que el hospital me quedaba ahí súper cerca, pues jamás pensé que, o sea, esto no estaba dentro de los planes, yo creo que de ninguno, entonces pues, o yo pues, trato de conectarme por el celular o algo, pero pues sí, de antemano, pues si algo le pido excusas y yo No trato se pues de preocupe. adelantarme No se preocupe. de tomar. Sí, lo importante es que cubra esos minutos finales, revisando la grabación con posterioridad, mirando las diapositivas para que obviamente pueda quedar en el punto en el que quedamos al final de la sesión. No hay ningún problema. Muchas gracias. Listo. Bueno, comienzo por silenciarlos a todos y recordamos, vamos levantando la mano para no enloquecernos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Quién levanta la mano? A ver, no veo ninguna mano levantada. Diana Marcela.
Pues bien, aunque me tomó bastante trabajo, me di cuenta que tengo mala comprensión de lectura porque tuve que leer, releer y buscar en otro lado y apoyarme en videos, porque además uno se da cuenta que el vocabulario es muy pobre, el vocabulario que entonces uno lee, pero ¿qué significa esto? Y entonces volver y eso. Y pues otros que como aún, como la plataforma, no pude subir a la plataforma, así te lo envía al correo. Pero pues en general bien, me tocó leer mucho para poder desarrollar una idea, pero pues es la primera vez que hago un ensayo y me pareció siempre complicado. Me encanta la primera conclusión de Diana y es el tema de comprensión de lectura. Esta asignatura de introducción muchas veces sirve para llegar a esa conclusión. A algunas personas les toma más tiempo. Me encanta que haya llegado a esa conclusión de una vez. Y es cuando nos enfrentamos a una carrera como el derecho, donde efectivamente hace falta no solo leer bastante, sino efectivamente tener un alto grado de comprensión de lectura, sobre todo para poder entrar luego a ejercicios de interpretación de normas. Ahí es importante hacerles énfasis, sobre todo a quienes no tengan una carrera de base que de pronto ya han desarrollado esa competencia. Sí es importante hacerles énfasis en que efectivamente no se trata de coger, no sé, las 10 páginas que mandó el profesor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegué a la 10, ya leí. Se trata de que cada página que van leyendo efectivamente vayan interiorizándola y vaya quedando lo que está ahí consignado. Y eso requiere ir fortaleciendo cada vez más esa habilidad de comprensión lectora. Lo que usted hizo está perfecto y eso es lo que hay que hacer. Si hay palabras que uno no entiende, vaya y busque en el diccionario, así como si fuera primaria, vaya y busque en el diccionario, porque si sigue adelante sin una palabra que no comprendió, de pronto puede irse perdiendo. Hay palabras que uno logra entender por el contexto, pero lo mejor siempre es buscar para poder tener claro en qué consiste. Manuel estaba levantando la mano, pero la bajó, ya no. Sí, señor, ¿cómo está? Buenos días. Pues en mi caso personal, pues me pareció bastante complicado, pero porque yo, digamos, no tengo ninguna carrera de base. Yo me gradué en el año 97 y hasta ahora vuelvo a coger un libro, vuelvo a estudiar así, entonces mucha terminología súper complicada. El ensayo, volver a recordar cómo se hace un ensayo cuando hace como ya 12, 13 años que no hago uno, pues fue bastante complicado, pero ahí se hizo el intento. Bueno, no se preocupen que eso es parte del proceso y digamos mi objetivo en esta asignatura es ir implantando algunos conceptos básicos que van a necesitar para toda la carrera, pero realmente es una asignatura en la que ustedes tienen la posibilidad de aprovechar para ir identificando, nuevamente, así como la definición de derecho que me van a dar en el examen final es de cada uno, es también una oportunidad para digamos, introducirse al mundo de competencias a nivel profesional. Y eso es parte del proceso y es una asignatura en la que además de esos elementos, esos conceptos fundamentales, van a tener espacio para ir fortaleciendo esas competencias. Entonces, véanlo como eso, como la oportunidad de ir trabajando en ese sentido, porque son competencias que van a necesitar cuando además ya estén en asignaturas de cada una de las ramas, que son en las que, digamos, de pronto no va a haber tanto espacio para que discutamos qué es un ensayo, cómo mejora un ensayo. Eso podemos trabajarlo en alguna medida en esta clase, a pesar de que también es de fondo, pero da ese margen por ser una introducción. Entonces, digamos, es perfectamente normal. Lo importante es que al final de este curso hayan identificado en dónde hay que fortalecer. También hay un tema y es que para quienes no tienen una profesión de base, pues se llega y en ese momento a veces uno comienza a identificar competencias que de pronto debieron haberse fortalecido en etapas educativas anteriores
y que requieren un esfuerzo de uno para ponerlas al día, porque igual no es parte de la formación de pronto universitaria estrictamente, pero que obviamente con el estudio propio y con el apoyo de los profesores, pues se van mejorando poco a poco. Cristian Castaño. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto al ensayo, a mí también me pasó lo mismo. Yo hace mucho tiempo no generaba, digamos, un tipo de texto como un ensayo, ¿sí? Sí. Porque uno escribe muchas veces, pero escribe pues por escribir. Me pareció me pareció muy bonito la elaboración del ensayo porque en el momento en que uno va desarrollándolo, va identificando como ciertos elementos que son importantes tener en cuenta para su elaboración y empieza a generarse como un método para uno poder ir ingresando toda la información de manera que vaya acoplando una con otra. Entonces, me parece que es de trabajo, de constante trabajo, porque sí, la elaboración de un ensayo realmente, de un muy buen ensayo, realmente no es algo muy fácil, porque debe existir una buena argumentación, debe existir un muy buen conocimiento del tema que se está tratando para poder, sí, dar sus propias conclusiones sobre eso. Entonces, pues en términos generales, al inicio se me complicó un poco, no sabía cómo iniciar el tema, pero conforme a varias, digamos, investigaciones que fui haciendo, fui avanzando en la lectura, pude identificar como cuál era el enfoque que quería darle y iba a ser mi postura frente al tema que se estaba tratando. Ok. Entonces, Una pregunta, ¿están conectados en este momento 34? ¿Ya saben más o menos con mayor certeza cuántos son en el grupo? yo realicé una lista. Anoche yo le envié, bueno, esta madrugada, porque en realidad por cuestiones de mi trabajo y eso, yo el ensayo lo terminé como a la 1 de la mañana. Yo le envié un correo a usted con una lista del día de ayer, donde aparecían quienes habían asistido a clase. De igual forma, yo ahorita vuelvo y tomo como referencia a las personas que están en este momento de participantes en la sesión para generar el reporte pues, de la asistencia. Tengo entendido, creo, en la lista habíamos como 32 o 33, algo así. Okay. Yo envié la lista al grupo y pues confirmé para que me enviaran las personas que hicieran falta por agregar en la lista. Ok, bueno, en el fin de semana comenzaré a leer muchos ensayos. Probablemente no los tenga todos al tiempo, pero la idea es que les iré haciendo retroalimentación a cada uno con algunas notas en el archivo que me hayan enviado, y bueno, ya si hay algo adicional, pues lo discutiremos adicionalmente. Zulma. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Zulma? Bien, pues referente al desarrollo del ensayo. Bueno, leía ya la información, pero al momento de plasmarla, como se dice coloquialmente, me volvió noche, no sabía cómo plasmar la información, cómo transmitirla. Entonces me di cuenta que debo reforzar mucho en ese aspecto, porque pues uno puede quedar con la información, pero si no la sabe transmitir, da lo mismo, si no sabe organizarla, da la misma situación. Este ejercicio yo quiero ver, digamos, cómo están y poder hacerles una retroalimentación, pero como veo, ya estoy identificando algunos elementos comunes. De pronto les voy a dejar, esto digamos, no es parte de la clase de introducción al derecho como tal, sino dentro de ese apoyo en el desarrollo de competencias, puedo dejarles un par de documentos que den más elementos sobre creación de ensayos. Muchas gracias. Ya eso es para que cada uno, en la medida en que lo considere, lo revise para ir aumentando las competencias en esa materia. Ricardo Duarte. Perdón, profe. Perdón, Ricardo, que a Zulma le falta algo. Cuéntame. Referente a lo que hablaban de la lista de estudiantes, pues yo tuve acceso por la clase anterior a la lista y en el listado aparecimos 42 personas, pero pues
Actualmente más o menos están a 29 personas asistiendo a las que dan las sesiones. En este momento estamos conectados 34. Exactamente. Ya hoy han venido apareciendo más personas porque de hecho en la anterior clase agregué a unas niñas que estaban tratando de ingresar y les compartí el link. Entonces, pues tengo pendiente de agregarlas al grupo general que ¿Tu tenemos lista es del diferente curso. a la de Cristian? ¿Perdón? ¿Tu lista es diferente a la de Cristian? No, señor, es la misma. Lo que pasa es que yo quedé manejando el tema de la anterior materia y él en esta. Ah, bueno, entonces sigo. Pero tenemos información común. Entonces sigo con Cristian para este tema. Sí, Listo. sí, señor. Listo, gracias, Zulma. Ahora sí, Ricardo. Profe, buenos días. Buenos días. Pues en efecto, las tres lecturas, ¿sí? Tomando como base el libro y los dos textos, pues durísimo. El tema filosófico creo que fue lo que más duro me dio, porque por más de que uno lo lea y lo relea, pues es duro, es muy berraco, es muy ladrilludo para mí, digamos, en mi gusto. Pero digamos, una de las lecturas, no recuerdo ahorita el autor, donde efectivamente nos habla de que el derecho lo tenemos a diario, cuando nos hablan del contrato, el contrato de compra y de compra y venta, un contrato que lo hacemos, que uno lo hace y lo asimilo como desde cuando uno lo hace como ser humano todos los días, ¿sí? Que uno está inmerso con el derecho, así no esté estudiando derecho. Pero obviamente, al momento de hacer, digamos, un escenario comparativo de las tres lecturas y con la pregunta que no era una pregunta tan fácil, que si el derecho es una ciencia o no, obviamente De hecho, primero no hay hay que una saber qué es la respuesta ciencia. ¿Sí? O sea, también toca ir a mirar qué es lo que es la ciencia o qué es lo que significan los métodos científicos para ver si uno puede hacer algún tipo de analogía, pero muy, muy berraco. La verdad, en el momento de hacer la bibliografía con las normas APA, no creo, o sea, no tengo ningún tipo de conocimiento y me dio durísimo el tema de la bibliografía, no saber cómo citar a un autor también lo tengo. Y en efecto me di cuenta obviamente que tengo un problema de puntuación, ¿sí? Es un escenario gramatical, de saber si la idea o es una coma o es un punto seguido o cómo cito el autor, eso es bien complejo. Y pues uno se enfrenta con un texto y uno dice, ¿será que lo hago bien, lo hago mal? El tema de las normas APA, creo que hace mucho tiempo, lo mismo que algún compañero, me gradué como en el 2002 y allá todavía era en la Cicontec. Incluso había una discusión, no sé si una discusión o no una discusión frente a si un ensayo lleva portada o no lleva portada, si el ensayo lleva un título o no lleva un título, cómo apreciar desde el punto de vista... Fue el que me preguntó por la portada. ¿Cómo? Usted sería el que me preguntó por la portada. No, yo vi ahí el tema de la portada, vi en el chat, ¿sí? Pero eso obviamente a uno le genera pues una incógnita, ¿sí? Por eso, como les digo, yo en la medida de lo posible, en lo que pueda irles colaborando con esos aspectos prácticos y formales, pues iré colaborándoles, aunque la clase, digamos, no es estrictamente para eso. La idea es que el conocimiento es integral y que todo lo que pueda irles dando también en ese sentido, pues cuenten conmigo, más allá de simplemente sentarnos a ver conceptos jurídicos. La idea es que comiencen además a desarrollar esas habilidades que van a necesitar para todo el desarrollo de la carrera, que muchas se asume que ya deben tenerlas, digamos, con el grado de bachillerato, pero que todos sabemos que hay competencias en las que salimos bien y competencias en las que salimos mal, todo el mundo. Entonces, pero digamos, sí es un ejercicio ya más individual, pero en el cual yo obviamente les colaboro. Lo primero que le decía a Zulma que se me ocurría era que les voy a ir montando también, por ejemplo, en materia de ensayo, que fue esta primera aproximación, voy a ver si les encuentro algunos documentos claros en los que puedan ver qué es lo más importante a la hora de elaborar un ensayo para que refuercen el tema de competencias de ensayos, pero ya ahí dependerá de cada uno, es decir, eso no va a ser parte del examen de introducción al derecho, pero evidentemente dentro de la función integral de un docente, pues debe estar también colaborar en esos aspectos. Entonces,
pero no se preocupen que digamos, es lo que usualmente ocurre con estos primeros ejercicios. Y vamos a ir revisando, y además ahora con la virtualidad vamos a tener que manejar muchas herramientas pedagógicas diferentes, y habrá que ir bien, ustedes tienen que ir identificando en dónde hay herramientas que manejan, dónde hay herramientas que no manejan. Es decir, mañana, por ejemplo, y de una vez vamos dejando la agenda más clara, mañana, por ejemplo, es actividad a través de la plataforma, es decir, mañana no tenemos Zoom, sino un ejercicio a través de la plataforma, en el cual probablemente tengan que trabajar, ese todavía no lo he montado, pero probablemente tengan que trabajar o una línea de tiempo o un mapa conceptual. Entonces, si no tienen claro qué es una línea de tiempo o si no tienen claro qué es un mapa conceptual, yo les voy a dejar algunas herramientas adicionales que los ayuden, pero ahí finalmente ya son, a todos cuando somos estudiantes nos toca además ir llenando vacíos que van quedando en el proceso, o porque uno esa clase no la desarrolló bien, o porque en esa clase estuvo distraído, etcétera, etcétera, pero sí vamos a aprovechar la asignatura también para ir reforzando eso que les va a servir a lo largo de la carrera y de la vida profesional. Entonces, como les digo, todavía no sé cuál les voy a poner mañana claramente, pero les doy ejemplos. Mapa conceptual. ¿Todos tienen claro cómo se hace un mapa conceptual? ¿Qué es un mapa conceptual? Entonces, miren que veo algunas personas que hacen así y otras que abrieron los ojos. Entonces, esos son vacíos que toca ir nivelando poco a poco. Pero nuevamente, no se preocupen que pues para eso también la idea es que está el apoyo precisamente del docente. ¿Alguna otra observación en cuanto a los aspectos de competencias y aspectos técnicos, o ya les pregunto de fondo si el derecho es ciencia o no? ¿Alguien tiene algo más que decir sobre estas primeras cuestiones? Daniel tenía la mano levantada, qué pena, se me había pasado. Sí, profe, pues leí todo como 4 o 5 veces y me pegué una confundida a la tenaz. Porque en conclusión, al principio entendí que sí, que el derecho es una ciencia, pero ya lo último, ahí quedé perdido. Quedé perdido, profe. Lo primero, leí que el derecho es una ciencia, pero lo último que no. Precisamente por eso la herramienta escogida fue ensayo, porque era llegar ustedes a su respuesta. Algunas personas me escribieron y me preguntaban y me decían, es que yo al final dije que sí, o es que yo al final dije que no. ¿Está bien? Cuando lea los ensayos le diré si está bien o no. La respuesta final, ¿derecho es ciencia o no es ciencia? No hay una respuesta absoluta, precisamente. Depende de cómo sostengan ustedes su posición. Y por eso la herramienta escogida era un ensayo, porque en el ensayo existe la posibilidad para el autor de expresar cuál es su posición y argumentarla. Entonces, ¿que voy a tener el ensayo bien porque dije que sí era ciencia? Depende de cómo lo haya argumentado. ¿Que voy a tener el ensayo bien porque dije que no lo era? Depende de cómo lo haya argumentado. Vamos a encontrar que al final habrá ensayos buenos en los cuales dijeron que sí era ciencia, y habrá ensayos malos en los cuales dijeron que sí era ciencia. O habrá ensayos buenos en los cuales decían que no era ciencia, y habrá ensayos malos en los que decían que no era ciencia. Dígame de nuevo, Ricardo. Profe, qué pena, pero hoy vamos a definir, hoy vamos a llegar a hablar frente a si es ciencia o no es ciencia, es como la discusión de hoy. Ahora quiero escucharlos a ustedes, a qué conclusión llegaron. Yo todavía no he leído evidentemente los ensayos, porque pues, eso lo desarrollaré, la lectura la haré en el fin de semana. De paso, quiero decirles, todos los trabajos que ustedes están haciendo son trabajos que yo voy a leer, es decir, yo leo absolutamente todo lo que me están enviando para que no haya confusiones en eso posteriormente. Pero sí, la idea ahora en esta parte inicial de la clase es quiero escucharlos, a qué conclusión llegaron y por qué llegaron a esa conclusión. Entonces, quiero comenzar a escuchar que cada uno de los que vaya a participar me diga
yo llegué a la conclusión de que sí es ciencia por tal razón, o yo llegué a la conclusión de que no es ciencia por tal razón. ¿Quién es el primer valiente? No levanten las manos todos a la vez. Ya, por ahí comenzaron a llegar manos. Diana Marcela. Bueno, yo llegué a la conclusión de que no es una ciencia, porque me pareció que empezaron a decir que era una ciencia, o empezó el debate, fue más por la necesidad de sentirse parte de lo que en ese momento se volvió una moda. Porque con el positivismo, como que todo el mundo empezó a querer comprobar sus ciencias, lo que hablaban, lo que estudiaban, y a no quererse quedar por fuera. Entonces me pareció a mí que se vio influenciado por eso y vieron la necesidad de decir que el derecho también es una ciencia, pero pues realmente no considero que sea una ciencia porque ni es exacta, es subjetivo y está muy ligado a la moral y eso no lo pueden negar, porque pues supuestamente lo que decía el positivismo era como que intentaba apartar la moral del derecho, pero pues eso es imposible porque todas las decisiones que se toman en derecho contienen moral. O sea, Diana, que para usted, para que hablemos de ciencia, tenemos que hablar de algo exacto, necesariamente. Pues no necesariamente, pero sí algo objetivo, exacto, comprobable, o sea, debe tener más requisitos que el derecho no considero los cumpla. Y pues lo que te digo, pienso que empezaron el debate porque se sintieron desplazados por los que empezaron a decir que sí eran una ciencia y pues cuando empezó como la moda de que todos somos ciencia y ustedes no, me parece que es por eso que empezó ese debate del derecho. Ok. Voy a irlos escuchando y solo les hago cuestionamientos cortos. Por favor, estén prestando atención a lo que dicen sus compañeros para que luego cuando yo vaya planteando las preguntas tengamos cómo debatir. Karen Sofía. Hola, pues yo llegué a la conclusión de que sí era una ciencia, pero no una ciencia exacta, sino más bien como en ciencias sociales, pues porque estudia las normas que nos ayudan como sociedad. Pues por eso llegué a la conclusión, pues porque como dice ella, pues el positivismo lo que buscaba era como una ciencia metodológica formal o fáctica, entonces buscaba la experimentación y evidentemente el derecho no se podía experimentar porque pues no íbamos a hacer un homicidio para experimentar que sí sucede. Entonces, pues yo llegué más como a la conclusión de que sí es una ciencia, pero más social que una ciencia exacta que se pueda comparar con las matemáticas o las ciencias naturales. Y ese carácter subjetivo que mencionaba Diana, entonces, ¿qué lectura hace usted, Karen? ¿Para usted, a usted no le incomoda el tema de que sea subjetivo o usted considera que no es subjetivo? ¿Cuál es su posición frente a eso? Pues depende, porque si digamos, obviamente el derecho tiene que estar relacionado con el razonamiento, porque nosotros tenemos unas premisas y de ahí sacamos una conclusión que es válida para resolver el caso. Digamos, si yo fuera un juez, yo tengo primero que buscar razonamientos lógicos para saber qué voy a determinar. Por eso yo llegué, pues, por eso yo llegué que era a la conclusión de que podía ser una ciencia, pero pues no sé. ¿Podía o es? Bueno, es una ciencia. Ok. Gustavo Rodríguez. Active el micrófono, Gustavo. Ya. Listo. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues yo, como lo habíamos mencionado en una clase anterior, ¿sí? El principal objetivo del abogado no es pelear todas las peleas que se le presentan, ¿no? No es tomar un partido, sino llegar a ser un conciliador, ¿cierto? Creo que esto de definir si el derecho es una ciencia o no, es también el conciliar esas dos posturas, del concepto objetivo y el subjetivo. ¿Y cómo la concilió usted? En mi opinión, así como estábamos hablando en la clase del día martes, que dijimos que de algún modo el derecho también es un fenómeno social, ¿sí? O para decirlo de otra manera, es un ente vivo, ¿sí?
que constantemente se está creando, renovando, evolucionando, que se adapta, que se acondiciona dependiendo de la sociedad a la cual se aplique, de la cual emerja. Entonces, como las ciencias, como tal, como el concepto de ciencia, nosotros podemos estudiar al derecho como un elemento, en su carácter físico como tal, la estructuración del mismo, su estructura jurídica, su aplicación, el por qué se desarrolla la norma de esa manera. Pero a la vez lo tenemos que ver del modo subjetivo, es en el momento en donde el derecho deja de ser algo creado aparte, pensando en su teoría científica de predecir, experimentar y probar, sino que lo tenemos que ver también en su acto vivo del día a día, en su interacción con la misma sociedad en la que se aplica. Por eso no es perfecto. Y ninguna ciencia, pues al final lo es perfecto. Y como decía, entre las lecturas de ahí y de lo que la mayoría de nosotros conocemos, como por ejemplo, estamos de acuerdo en los conceptos de la relatividad y que mencionaba uno de los artículos que usted nos dio de apoyo. Todo depende de qué ángulo lo miremos. Algunos vamos en tren, otros vamos a pie y otros pueden ir a la velocidad de la luz. Entonces, también el intérprete es subjetivo, no objetivo. Y asimismo, por eso podemos entrar en estas diferencias de querer tomar un lado hacia la ciencia o no ciencia, o la filosofía, o la interpretación. Y yo digo que es un ente vivo en donde conjuguen todos esos caracteres. ¿Y cuál fue entonces su conclusión? Obviamente tenía que tomar una postura, ¿no? Quise irme más por el concepto de la ciencia, ya que el derecho como fenómeno social o como parte de los fenómenos sociales, inherente a la misma conformación del ser social, del ser humano a agruparse en una sociedad, es tan antiguo como la misma civilización humana. Al ser tan antiguo necesita de estudio. Y esa misma necesidad de estudio y de perfeccionamiento del mismo estudio es lo que lo convierte, y en lo que nosotros estamos haciendo lo convierte en un estudio, ese estudio lo convierte en una ciencia. Le contrapregunto entonces, Gustavo, entonces, ¿cualquier cosa que estudiemos es ciencia? Yo diría que no es lo que estudiemos, sino el cómo lo estudiamos, ¿sí? ¿Y cómo estudiamos el derecho? Bueno, hasta ahorita también estoy empezando en este tema del estudio del derecho. No se preocupe. Pero el derecho también lo hacemos de una forma comparativa, ¿sí? No lo estudiamos desde solo una forma, por ejemplo, de decir el derecho solo en Colombia o en Latinoamérica, sino que el derecho en su estudio se hace en comparativa en cómo es el derecho también en Europa, en Inglaterra, en Asia, en demás, y cómo ese derecho se relaciona con el nuestro. Esas comparativas, también, aunque la compañera había mencionado antes de que no podríamos experimentar en decir que si matamos a alguien, ¿qué pasaría? ¿Sí? Pero el mismo estudio del derecho y lo que hace el derecho al estudiar al mismo ser humano para aplicarse en él, en sus normas, pues ya predice, dependiendo de lo que le ha sucedido a la sociedad, el que si una persona mata a alguien, pues debe asumir pues una consecuencia. ¿Sí? Ya establece las regulaciones. Pero en principio el derecho nace el estudio del derecho nace de los mismos comportamientos pues humanos, como los comportamientos de la naturaleza, de lo que habla la filosofía, comportamientos de la naturaleza, de la luz, del agua, de los estados gaseosos y demás que se plantean los primeros filósofos, de por qué si se calienta el agua se vuelve en vapor, porque la luz tiende a inundar todos los espacios, porque la oscuridad alude a la luz. Esas preguntas filosóficas o que nacieron como conceptos subjetivos fueron los principios de toda la ciencia, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Y el derecho pudo haber nacido en el concepto de la filosofía.
pero como también nacieron las ciencias naturales, la química, la física, la matemática, nacieron de la filosofía, pero luego se especializaron como ciencias, yo diría que el derecho también llegó a ese punto en donde ya dejó de ser algo filosófico y empieza a convertirse o está convirtiéndose ya en una ciencia. Ok, listo. Más o menos el tema de ese origen común de todo en la filosofía lo va convirtiendo en ciencia. De ese planteamiento me preocupa que casi todo entonces terminaría siendo ciencia. Entonces, ¿para qué tenemos la palabra ciencia? Pero bueno, eso vamos discutiéndolo poco a poco, Gustavo. Ana Gaitán. Bueno, yo pienso que no es una ciencia, basándome en que las ciencias exactas deben tener un método científico. Entonces, las leyes que salen de los métodos científicos son exactas, son universales y no son creadas, sino son descubiertas. Y las leyes que se toman mediante un proceso legislativo, mediante el derecho, no son universales, porque pues acá tenemos unas leyes, en Pekín tendrán otras leyes, no son vigentes, o sea, van cambiando conforme a la sociedad, a la comunidad, y ellas son creadas frente a la comunidad. El hecho de que si es una ciencia social, creo por mí pues que varía mucho, porque ellos empezaron a adoptar el tema de que es una ciencia social cuando este señor Comte, Agustín Comte, creo que se llama así, hizo que, o sea, fue el padre de la sociología, que inventó como y planteó su propuesta para que la sociología pasara por una ciencia social, que el derecho fue como que la acogió y la trabajó para pasarla al derecho como una ciencia social. Siento que la necesidad de que ellos hayan querido pasar el derecho como una ciencia, nace de que si no era una ciencia, entonces perdía su credibilidad y no iba a ser acertada. Ana, le contrapregunto. Entonces, ¿las ciencias sociales para usted tampoco serían ciencia? Depende, o sea, si el derecho, en parte, el derecho no lo veo como, pues, es que adoptaron, fue la propuesta de este señor. Entonces, pues, no sé, es muy variable. Sí, pero con ese planteamiento desvirtuaríamos entonces que cualquier ciencia social sea ciencia. Pues es que no. Porque ninguna ciencia social es exacta, no solo el derecho. Pero pueden ser también pues ciencias sociales, ya dependiendo pues del contexto que se le dé, porque eso fue, no me acuerdo el siglo, pero pues él planteó y puso su teoría de por qué era una ciencia, pero que era una ciencia social, más no una ciencia exacta. Pero pues el derecho, no sé. No, para mí no es ciencia. Y referente al positivismo. Daniel, porque pues también el positivismo. Ay, profe, espere. Perdón, Daniel, espera un momento que falta algo de Ana. Cuénteme, Ana. En el positivismo, pues que él el primero propuso fue como que el derecho no iba relacionado con ni justicia, ni con moral, ni con ética, ni con virtud. Este señor era judío, entonces después de que pasó todo lo del holocausto, todo lo que se hizo en el holocausto fue bajo las leyes de Nuremberg. O sea, aunque fue mal, fue injusto, era legal. Entonces él cambia su postura cuando llega a Berkeley y dice que el derecho sí tiene que ver con la virtud, con la moral, con la ética y con la justicia. Pero cuando se basaron en el Código Napoleónico, pues estaba la primera edición del positivismo, dijeron que no, que el derecho no era injusto, sencillamente era como cumplir las leyes y ya sin importar si era justo o no era justo. También ahí. Ok, ahora sí, Daniel González. Pues, profe, con respecto a lo que yo leí, bueno, hace mucho tiempo tampoco yo estudiaba, pero en la conclusión que yo hice, que si el derecho es una ciencia, yo diría que el derecho sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es un conocimiento que usted adquiere o que adquiere toda la humanidad, que es un conocimiento. Si el profe, a lo que decía el compañero ahora y que el profe le contestaba que si la filosofía es una ciencia, que sí, yo diría que sí, porque es un conocimiento y para uno poder adquirir, si uno quiere, en el derecho es una ley. Para uno
adquirir o imponer esas leyes, pues tiene que tener el conocimiento, y el conocimiento es la ciencia. Me parece, y es mi punto de vista, no sé, profe, si Entonces, esté Daniel, errado. cualquier conocimiento sería ciencia, cualquier tipo de conocimiento. Claro, porque es dice donde yo investigué, dice que la ciencia es un conocimiento, el conocimiento que tiene el ser humano sobre cualquier cosa. Me dice la ciencia a mí, que eso es ciencia. Si yo lo relaciono con derecho, sería el conocimiento que tengo sobre la norma o la ley para poder aplicarla. Me parece a mí que eso es, que sí tiene que tener ciencia. El derecho es una ciencia porque tiene que conocer uno para poder hacer una ley. Y la ley es el derecho, ¿no? Me parece, profe, no sé. Ok. Ricardo. Profe, mira, para mí el derecho debe estar enmarcado dentro de las ciencias humanas, ¿sí? Dentro de las humanidades. Yo hice como, y estoy de acuerdo con la chica que habló del tema de la sociología, ¿sí? Y entendiendo la sociología como esa ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos ante la sociedad. Y si bien miramos, la gran mayoría de autores han estado enmarcando el derecho en todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nace el derecho? Según los autores que hablamos y según lo que alcanzan a leer, que era Carne Lutti, que el derecho nació, ¿sí? Como un escenario de control, ¿sí? Para poder controlar la sociedad, ¿sí? Entonces, para mí, y así, siendo, digamos, haciendo una analogía con la sociología, y obviamente que el derecho adoptó la sociología jurídica hablando de la sociedad, el derecho es esa ciencia que estudia, ¿sí? O que no que estudia, sino que controla, ¿sí? Es la ciencia que controla la sociedad. Entonces, una cosa, digamos, uno complementa al otro. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con el tema, digamos, subjetivo de la compañera que habló de la moral, porque efectivamente si vimos, el derecho ha venido evolucionando, ¿sí? Porque aún en efecto, digamos, en el escenario de la moral podemos hablar incluso desde la moral cristiana, ¿sí? O la moral social, para quienes, y yo como juez, como lo planteó ella, yo no como juez no puedo tomar una decisión teniendo en cuenta la moral del uno de los dos, ¿sí? El derecho finalmente debe ser algo que está enmarcado en lo cuadriculado sin perder el escenario de lo social o sin perder el escenario de la sociedad como tal. Y yo sí estoy de acuerdo, efectivamente yo sí creo que todo lo que se estudia sí es ciencia, ¿sí? Y ahí era donde era mi primera pregunta de qué es lo que es la ciencia o qué eran los métodos científicos, ¿sí? O sea, el escenario de la ciencia está enmarcado en qué? En la estructura, lo que significa el método científico, y para mí, digamos, lo hablaba un autor, ¿qué es el método científico? Y uno de los problemas del método científico era cuál es la estructura. Entonces uno encontraba que el planteamiento del problema, el reconocimiento de los hechos, la formalización del problema, la hipótesis que podamos manejar, y eso es el derecho, ¿sí? Uno se puede mirar, por ejemplo, en escenarios, digamos, de la vida cotidiana, y yo lo planteaba con el tema, digamos, que vemos hoy en Bogotá, que lo planteé en mi ensayo, es el escenario de Transmilenio, ¿sí? Y el escenario de Transmilenio tiene un problema muy grande que es la evasión del Transmilenio. ¿Sí? Todo ese escenario sociológico que tenemos, ¿sí? De por qué se evade una responsabilidad y por qué evadimos algo que efectivamente tenemos, tenemos un servicio, pero no lo pagamos, ¿sí? Y ahí tenemos un planteamiento de un problema que está enmarcado, digamos, en el escenario de lo científico, de ese método científico, y que en efecto el Estado como tal, ¿sí? En el uso del derecho, ¿sí? En el uso del derecho, y ahí hablaba del escenario del positivismo, claro que tenemos que hacer algo, ¿sí? Crear algo, y en este momento, digamos, en el escenario del derecho, crear una ley para controlar, ¿sí? Y ahí es donde hablamos del derecho de lo persuasivo que hablaba usted en una de las diapositivas, ¿sí? El derecho, ¿qué es lo que hace el derecho? Persuadir, controlar, ¿sí? A los seres humanos, a todos los individuos, llámese si estamos en Colombia o está en otra sociedad. Creo que para mí el derecho, digamos, en ese orden de ideas, sí está enmarcado como una ciencia, ¿sí? Y es la ciencia de control, ¿sí? Estamos descontrolando, y no sé si alguien lo habrá dicho, o algún autor lo ha dicho, que puede marcarse como esa ciencia que controla la sociedad. Bueno, Ricardo, entre las cosas que ha mencionado hay una que quiero destacar y que es fundamental cuando usted está buscando esa respuesta de si el derecho es o no es ciencia, y es la existencia del método científico. Es decir, en torno a esa existencia de ese método, que es la forma, digamos, de encontrar respuestas a determinadas situaciones, gira gran parte de la discusión de si el derecho es o no es ciencia.
Es decir, el método científico implica el seguimiento de unas pautas sucesivas que deben a usted darle un resultado similar en todas las ocasiones, porque si están los mismos elementos debe haber una misma consecuencia. En ese orden de ideas, ese es el punto clave, porque ese es el punto que une y separa en relación con la discusión para la existencia o no del derecho como ciencia. Y es, a ver, si usted toma una ciencia exacta, pues 2 más 2 siempre va a ser 4. Punto. Ahí no hay margen de duda. Cuando estamos frente a lo que algunos denominan las ciencias no exactas, pues esos resultados no van a ser exactamente iguales como se dan en esas ciencias exactas. Y entonces, el que matare a otro, si una persona mata a otro, debe haber una consecuencia que es prisión de tantos a tantos años. Pero resulta, por ejemplo, que las circunstancias en las cuales esa persona mata a otro ya cambian el resultado. Es decir, si usted lo está matando en defensa propia, si usted lo está matando con ira, intenso dolor, si lo está matando de una forma premeditada, va a hacer que esa consecuencia varíe, y esa consecuencia entonces de pronto no van a ser 10 años de prisión, sino que pueden ser 30 o puede ser 50, o puede que no haya prisión porque si fue en defensa propia haya una posibilidad de excarcelarlo. Entonces, no vamos a tener esa rigidez de las ciencias exactas, y eso hace que entonces una parte de las personas hagan la lectura de que no es una ciencia. Por eso les hacía las preguntas cuando hablaban de las exactas. Pero, profe. Levanten la mano porque no sé quién está diciendo, pero profe. Ricardo. Ah, Ricardo, cuénteme. Pero es que, digamos, ahí es el escenario, digamos, desde lo sociológico y desde la interpretación. Para mí era un inconveniente porque dentro de los métodos científicos está el escenario de la matemática. ¿Sí? La matemática siempre va a estar dentro de los procesos científicos. ¿Sí? Y por es eso ahí iba donde al lo acaba de decir. Quienes dicen que sí es ciencia van a decirle, sí, hay muchos escenarios, pero es que en ese ejemplo que les estaba poniendo del homicidio, por ejemplo, es que en todo caso cada uno de esos escenarios sí va a tener una respuesta. Es decir, si usted mata a alguien, pero lo mata en defensa propia, entonces eventualmente va a tener una pena menor o una eventual excarcelación. Entonces, si usted mata a alguien, pero lo mata, no sé, de forma premeditada, entonces va a tener una sanción tal que es más fuerte. Es decir, quienes dicen que sí es ciencia, dicen que si bien no es una sola respuesta, como 2 más 2 igual 4, el hecho de que tenga varias opciones o diferentes variables no hace que no estemos aplicando ese método científico, porque ante una determinada circunstancia sí va a haber una determinada consecuencia. Y eso nos hace prever cuál será la consecuencia. Es decir, nosotros ya sabemos que si estamos matando a otro en defensa propia, la consecuencia va a ser esta. Entonces, si bien no tiene la exactitud de las matemáticas o de la física o de la química, en todo caso, sí existe la posibilidad de prever cuál es esa respuesta. Y de hecho, quienes defienden la existencia del derecho como ciencia, pues prevén que ante determinadas circunstancias, si están dados todos los elementos de cómo fue el comportamiento, van a estar o deben estar en la norma las respuestas de cuál debe ser la consecuencia específica. Lo que pasa es que como esos elementos, la consecución de esos elementos no va a ser la misma que en las matemáticas, en las que los elementos están dados y los tenemos claros, sino que es una consecución de elementos donde influyen otras circunstancias, porque estamos hablando de tener que recoger elementos del comportamiento humano, y esa consecución de elementos del comportamiento humano es mucho más compleja, tanto desde el punto de vista de la comprensión como de la prueba de qué fue lo que realmente pasó. Y eso le da un matiz diferente a las ciencias exactas y haría que clasificáramos en 2 categorías de ciencias exactas y ciencias no exactas.
Antes de seguir con eso, perdón, le doy la palabra a Jonathan, que está con la mano levantada hace rato y no había tenido chance de dar. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, ¿qué tal, Jonathan? Hola. Bueno, básicamente en mi ensayo yo traté de plantear lo que era la ciencia y lo que era el derecho. Y mediante ciertas similitudes, como tratar de llegar a una conclusión. Y a lo que entré a leer un poco más sobre el método científico, me di cuenta y llegué a la conclusión de que el derecho no es una ciencia, ¿sí? Lo que antes usted comentaba y lo que comentaba el compañero, ¿no? De Sí. que la ciencia, al tener un método científico, se aplica para todas sus ramas. El derecho no puede hacer esto mismo como tal, sí, sigue una idea, ¿sí? Pero el derecho tiene que recurrir a sus diferentes ramas para llegar a una conclusión, ¿sí? Y no sigue el mismo proceso, el mismo método. Entonces, esa fue mi conclusión. ¿Y las ciencias exactas no hacen lo mismo, Jonathan? La física, por ejemplo, tiene diferentes ramas. Entonces, determinados problemas los va a abordar desde la física cuántica, determinados problemas los va a abordar desde... Es decir, existen toda una serie de ramas también en las ciencias exactas. Claro, sí, como usted dice, se manejan múltiples ramas y todo eso, pero la ciencia siempre llega a un mismo método. Y en este caso, si el derecho es una ciencia, no podemos decir con exactitud, aún sabiendo de que derecho no se puede definir como tal, porque no hay algo absoluto que define el derecho. Igual lo mismo pasa con la ciencia, ¿sí? Entonces, al tratar de analizar estas dos palabras, ¿sí? ¿Cómo la podemos poner en una misma, como es núcleo, sin antes saber cada palabra realmente qué define? Ok, Zulma. Sí, profe, yo digo que es una ciencia. El derecho hace parte de las ciencias sociales. No es una ciencia exacta, efectivamente. Lo que pasa es que para mi criterio veo que nosotros nos dijeron, el primer pensador llegó y dijo, ciencia está dada por un método científico que debe cumplir unos parámetros. Y ya. Pero ya llegó el momento de que el positivismo dijeron, no, pero es que ciencia también es un conocimiento. Por esta situación, yo digo, es una ciencia porque permite evolución, porque ha estado siempre en el ser humano, en el individuo. Entonces, ha venido generando ha contribuido a un desarrollo y ha contribuido a un crecimiento de la sociedad, ha generado control. Entonces, creo que sí es una ciencia y está ligada a las ciencias sociales. Es decir, ahí se acerca al planteamiento, creo que era Gustavo, el que decía que estaba relacionado con la generación de conocimiento. Sí, sí, exactamente, con la generación de conocimiento. Pero lo que, o sea, veo, sí, encontramos dos clases de ciencias. Ciencias exactas, que es las que están basadas bajo una experimentación, lo que usted nos decía, 2 más 2 da 4. Pero si, por ejemplo, acá en Colombia decimos, un individuo atenta contra otro con un arma cortopulsante, pues le va a generar daño. Eso pasa aquí y pasa en todo el mundo. Que el resultado varía, sí, pero que la consecuencia tiene una similitud o el acto tiene una similitud. Entonces creo que esos factores hacen que sea una ciencia y estoy convencida. Defiendo mi posición, dijeron. Ok, perfecto. Olga Lucía. Buenos días, profe. Buenos días. En mi opinión estoy de acuerdo en que no es una ciencia, pero no es una ciencia absoluta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ciencia, como que nos enfocamos en la parte científica, pero esta es una ciencia social que tiene que ver con la sociedad, estudia la parte social y los comportamientos, ¿sí? Entonces puede ser entre los fenómenos que nos rodean al hombre, más, o sea, los fenómenos actuales. Entonces yo diría que el derecho es un desprendimiento de la ciencia, que estudia los comportamientos sociales y los fenómenos eventuales. Podría poner como ejemplo en este momento el tema de la etapa que estamos viviendo con el COVID-19.
En este momento es un fenómeno o es algo que nadie esperaba y es algo casual, donde se han desprendido decretos, sentencias, multas, todo por el estudio de este fenómeno, ¿sí? Y desprende varias ramas, como en la parte política, económica, social, humana, ¿sí? Entonces yo diría que el derecho es un desprendimiento de una ciencia social. Ok. Bueno, escuchemos a dos más y vamos sacando conclusión. Claudia Arias. El micrófono, Claudia. Mi supuesto sí hace parte de las ciencias sociales y para tener pues como un criterio, digamos que sancionatorio de basarse en los tipos como penales que se constituyen en medio de un método científico, ¿no? Porque pues a eso llegamos como a la conclusión, para mi supuesto, ¿no, profe? Ok. Daniel Granados. Daniel. No. ¿Me escucha? Ah, sí, ahí. Perdón, lo tenía apagado. Tranquilo. Profe, bueno, yo también llegué a la conclusión de que el derecho es una ciencia humana, pero a su vez, para mí el derecho no está desligado del método científico. ¿Por qué razón? Aclaremos que digamos que en las matemáticas, digamos que son las ciencias más exactas porque 1 más 1 es 2 y nadie puede refutar eso y no hay forma de cambiarlo. Pero, por ejemplo, en este momento encontré las bases del método científico. La primera es la observación. Sí. El derecho se encarga de observar el comportamiento de la sociedad para así establecer, digamos, un control. Ujú. El segundo es la hipótesis. En todas las ciencias, en todo lo que hacemos, se plantea una hipótesis para poder continuar con nuestros procedimientos. Sí. Después la experimentación, que es en este momento, sería, no sé, por ejemplo, probar qué tipo de cosas pueden funcionar para controlar a la sociedad. Bueno, ese tipo de planteamientos. Y el último es la conclusión, que prácticamente sería ya poner en rigor o poner en plan una ley, por ejemplo. Entonces, digamos que en ese sentido pienso que el derecho no está desligado del método científico, entonces no se puede descartar, digamos, en el sentido de que no es una ciencia exacta. No lo es, pero por ese simple hecho no se puede descartar. Ok. Y pues al final la conclusión a la que llegué es que pues el derecho es una ciencia más que todo humana porque primero se encarga de estudiar las experiencias vividas a través de momentos de la historia para formarse. No sé, por ejemplo, en mi trabajo yo puse la Revolución Francesa como un ejemplo Sí. de lo que estaba sucediendo. Y pues, bueno, sí, en ese sentido, decidí defender el derecho como ciencia. Ok, perfecto. Regálenme un segundito, por favor. Ya vuelvo. Ok, bueno, seguimos. Entonces, fíjense que tenemos respuestas muy disímiles de todos. Hay algunos elementos comunes, pero básicamente cada quien se aproxima además desde una perspectiva diferente. Efectivamente, el elemento fundamental para uno llegar a una respuesta sobre si el derecho para uno es o no es ciencia, parte en cómo hace la lectura prácticamente desde la filosofía, como decía, creo que era Gustavo, no sé quién era el que mencionaba, o Ricardo, y cómo compagina eso con el denominado método científico, ese método científico donde hablábamos de los ejercicios de observación, del planteamiento de una hipótesis, de los experimentos, para finalmente obtener unos resultados. Esta respuesta, y digamos, en esta asignatura tenemos que acostumbrarnos muchos a eso, no se las voy a dar yo tampoco. Así como no les voy a, mejor dicho, yo no les voy a decir prácticamente nada en este curso, si no son respuestas que ustedes van a tener que ir encontrando. Al final,
el elemento de si es ciencia o no es parte de lo que ustedes tendrán que dejar plasmado en esa definición que al final me den de derecho y donde me digan si para ustedes eso no es ciencia, más allá de cuál sea mi posición. Yo normalmente no comparto mis posiciones sino hasta el final para evitar condicionarlos. Es decir, en este punto yo les puedo decir, para mí el derecho sí es ciencia. Yo soy un investigador, yo intento aplicar ese método científico, obviamente, en todos mis procesos de investigación. Y en ese orden de ideas, en mi caso personal, mi perspectiva filosófica me lleva a considerar que sí es ciencia, y mi perspectiva filosófica me lleva a considerar que la única forma de considerar algo ciencia no necesariamente tiene que ser cuando hablamos de ciencias exactas. Para mí sí existen esa doble vertiente de hablar de ciencias exactas y ciencias sociales. El hecho de que las ciencias sociales no sean exactas, para mí no les resta valor ni les hace perder esa categoría de ciencia, porque efectivamente, si bien los resultados no son, digamos, idénticos en precisión como se dan en las ciencias exactas, el hecho de aplicar ese método científico sí les da esa categoría, entre otras cosas porque de la misma forma que las ciencias exactas sí se llega a la generación de conocimiento que mencionaban Gustavo y Zulma, creo que eran los que mencionaban, y al darse esos elementos, pues para mí sí estaríamos frente al marco de la ciencia. Uy, profe, yo puse que no era ciencia, voy a perder el ensayo. No, porque precisamente es un tema que depende es de cómo lo argumenten desde su posición filosófica. Entonces, vamos a ver cómo están los ensayos y ahí les haré la próxima semana una retroalimentación con eso, con independencia de si ustedes al final llegaron a la conclusión de que sea ciencia o no sea ciencia. Es decir, eso no condiciona el resultado del ensayo para que no se vayan a preocupar. Y es algo con lo que nos vamos a encontrar muy seguido. Es decir, yo aquí les hablo un poco del tipo de docente que soy. Yo no vengo a que coincidan conmigo ni a que estén de acuerdo conmigo, sino precisamente a que entre todos construyamos conocimiento. Y esa construcción de conocimiento precisamente está atada a lo que encontremos a través de la observación, a las diferentes hipótesis que planteemos y a los ejercicios que vayamos haciendo a lo largo de la clase para ir encontrando respuestas. De hecho, eso mismo para mí me hace reforzarme en la idea de que lo que estamos haciendo efectivamente sí es una ciencia, más allá de que no sea una ciencia exacta. En la próxima semana que haya leído los ensayos, pues discutiremos sobre ese punto en particular, pero digamos, esa es la aproximación inicial. Vamos a ver ahora más elementos, vamos a seguir sumándole elementos al concepto de derecho que estamos construyendo entre todos. Y vamos a revisar otro de los elementos que además apareció con frecuencia en esas definiciones iniciales que ustedes dieron, y es el concepto de norma. ¿Qué será una norma jurídica? ¿Quién se atreve a...? Le voy a bajar la mano a los que la tenían alzada porque pasamos a otro tema. Y ahora la pregunta sería, ¿qué será una norma o una norma jurídica? Que fue una palabra que también estuvo de forma recurrente en esas definiciones iniciales que dieron bueno, en la sesión de Zoom anterior. ¿Quién se le mide a decirme que es una norma? De esos que lo incluyeron en su definición, si la incluyeron en su definición, deben estar en condiciones de al menos intentar una aproximación a qué es una norma. Profe. La mano. Que no, es que no sé cómo poner la mano. Pueden poner un emoji cuando no puedan poner la mano para poder ver.
Disculpa que hables para explicarles con la mano. Dan clic en participantes y cuando tienen a participantes, ahí abajo les aparece la opción de levantar la mano. Listo, Ricardo. Para mí, la norma es el resultado de un estudio de cómo controlar en un escenario de la sociedad, ¿sí? Es el resultado de un estudio, llámese científico, social, sociológico, para poder controlar la sociedad. Por eso yo soy de los que digo que efectivamente sí es la ciencia que controla los seres humanos. Todas las normas que tenemos, ¿sí? Tienen un antes, ¿sí? Y tienen un porqué, ¿sí? Resultan y por qué nacen a la vida jurídica. Para mí ese es el resultado como tal, de una conducta o de la conducta, llámese buena o mala, de la sociedad. Ok. Buen día. Gustavo. Sí, pues no sé si estaré bien o tampoco. Para mí la norma jurídica o norma es la forma escrita del derecho, que por eso es que nosotros la estudiamos. ¿Sí? Escrita, Gustavo, ¿será que siempre tiene que estar escrita? Sí, o sea, para mí sí. Bueno, o Porque sea que si tenemos una norma... la verbal, o sea, por ejemplo, las normas verbales o sociales son más como por el ende cultural, tradición, A ver, Gustavo, le hago las una que pregunta. tenemos al día a día, pero es que la norma jurídica como tal es la que yo veo como la escrita. Le hago una Exactamente. pregunta, Gustavo. Le voy a vender este marcador. Sí. ¿A usted el marcador le parece que llena sus expectativas? ¿Es de buena calidad? ¿A usted le gusta el color rojo? Yo le digo que se lo vendo en 10.000 pesos. ¿Y usted está de acuerdo? ¿Le parece que 10.000 pesos es un precio justo? Y acordamos que yo le doy este marcador y usted me da 10.000 pesos. ¿Esa negociación tiene efectos jurídicos? Jurídicos como tal, si están escritos o sea, si están en una norma escrita, sí, sí, no. Sí. Si no, no. Bueno. No, porque son, o sea, son conciliaciones o son tratos. Primera directos entre aclaración, personas, ¿no? Gustavo. No todas las normas tienen que estar por escrito. Eso que usted y yo acabamos de hacer con el marcador es un contrato. Es un contrato verbal, pero es un contrato. Y al ser un contrato, tiene los mismos efectos jurídicos que si lo tuviéramos por escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en una sociedad que obviamente se ha atado bastante a lo escrito y que de hecho por la propia inseguridad jurídica en la que vivimos tendemos a reforzar lo escrito hasta donde no sea posible. Entonces el patrón en nuestro entorno social en Colombia es que esté escrito con 2 sellos, autenticado en notaría, y hasta con una gota de sangre que pruebe el ADN de los que lo estamos acordando. No. Precisamente cuando hay uno de los requisitos fundamentales para que surja una obligación jurídica, usted la obligación la tiene más allá de si está escrita o no. ¿Cómo se da una compraventa en Colombia? Que haya un bien que se vaya a vender, un acuerdo sobre un precio, y en ese orden de ideas usted tiene los elementos fundamentales para celebrar una compraventa. ¿Tiene que estar escrita? No. Solo en determinados casos se requieren algunos requisitos adicionales especiales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, si es un bien inmueble, tiene que hacerse un registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero eso no quiere decir que la única forma de que una norma sea válida es que esté escrita. De hecho, hay sistemas jurídicos completos que están estipulados sin necesidad de la escritura. Si usted se va a un sistema jurídico como el inglés, por ejemplo, es un sistema jurídico en el cual la escritura tiene una relevancia menor que lo que se maneja verbalmente. Entonces, lo que importa al final es que estén registrados los elementos
que se requieran para que haya un acuerdo de voluntades. Miren, ni siquiera las constituciones tienen que estar escritas. Entonces, eso, digamos, Gustavo, para que lo vaya teniendo en cuenta de aquí en adelante, no solo lo escrito es lo que tiene validez jurídica, ni siquiera en nuestro medio. Viviana. Qué pena. Buenos días. Para mí, ¿me escuchas? Sí, sí. Listo. Para mí, una norma jurídica está enfocada al ordenamiento del comportamiento humano, ¿sí? Son esas reglas establecidas por ese grupo de personas para no controlarlos. No estoy de acuerdo con Ricardo, pero sí como para orientar y equilibrar las acciones individuales de los seres humanos para poder desarrollarse en una sociedad, ¿sí? Okay. Y de esta forma, estas reglas están establecidas por las mismas personas que participan en esa sociedad. Ok, listo. Cristian Castaño. Bueno, según lo que yo me he entendido de todo lo que hemos tratado con respecto a lo que sería una norma jurídica, pues diría que es como una regla que va dirigida directamente al comportamiento del ser humano, Okay. ¿sí? De cómo nos comportamos los unos con los otros, la cual conlleva tanto unos derechos de mi parte como unos deberes de mi parte también. Listo, vamos a partir Entonces, como básicamente eso. Vamos a partir de esa propuesta de Cristian. Efectivamente, cuando hablamos de una norma jurídica, estamos hablando de un mandato o regla, es decir, de una... Porque no sabemos cómo levantar la puta mano. En los comentarios, mira. Por favor, el lenguaje. La mano no tiene la culpa. Sí, y voy dando la palabra en la medida en que podamos, pero obviamente hay que ir avanzando porque somos 40, entonces voy tratando de equilibrar, voy tratando de darles la palabra a todos y por favor sí les recomiendo el manejo del lenguaje, comiencen a acostumbrarse a hablar de la forma más profesional posible. Entonces estamos hablando, estaba diciéndoles que la norma jurídica efectivamente es un mandato regla, es decir, se está imponiendo algo. Cuando usted está dando un mandato, está imponiendo algo, está dando una instrucción precisa, en alguna medida, como decía, creo que era Ricardo, está ejerciendo control, creo que era Ricardo el que utilizaba la palabra control. Entonces usted está precisamente estableciendo un mandato con el objetivo de dirigir el comportamiento de la sociedad, es decir, frente a un grupo humano, usted está determinando cómo ese grupo humano debe comportarse para poder sostener la vida en sociedad. ¿Qué hace el derecho? El derecho precisamente lo que hace es establecer unas pautas que le van a usted a servir para determinar cómo se va a comportar frente a los demás que están conformando su grupo. Es decir, en la medida en que la especie fue evolucionando y cada vez los grupos humanos se fueron volviendo más grandes, es decir, desde la etapa en que éramos todavía unos grupos primigenios de Homo sapiens en los cuales la cantidad de gente que se reunía era mínima, y que esos grupos fueron aumentando cada vez más debido a las condiciones que fueron mejorando para permitir la supervivencia de más individuos de esa especie. Lo que se vio necesario es que esa convivencia se fuera organizando de tal forma que cada uno de esos miembros de ese grupo supiera cómo poder comportarse y eso garantizara la estabilidad y la permanencia de ese grupo. ¿Cómo lo ha ido haciendo la norma jurídica? Estableciendo efectivamente, como lo decían hace un momento, derechos
derechos y obligaciones para los que forman ese grupo humano. Es decir, comienzan a establecerse a través de las normas jurídicas una serie de comportamientos, primero a los que usted está obligado y segundo otros a los que usted tiene el derecho como miembro de ese grupo. Es decir, ahí le van a decir qué puede hacer y qué no puede hacer, hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden llegar los otros miembros del grupo en relación con usted. Y en eso consiste efectivamente la creación de una norma jurídica. ¿Y qué se hace? Se crea una estructura en la cual se le dice a usted qué va a hacer y qué no va a hacer, se le dice a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho, y se establece no simplemente el marco de lo que puede y no puede, sino se establecen unas consecuencias para cuando usted se excede o sale de ese marco que le ha establecido la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia? Una sanción. Esa sanción será lo que se le aplique en el momento en que usted salga de ese marco que le está estableciendo la sociedad. Y eso es finalmente lo que compone la norma jurídica, unos derechos y deberes frente a los cuales, si hay un incumplimiento, se va a derivar efectivamente una sanción. Preguntas en cuanto a estos elementos iniciales, estas definiciones iniciales. ¿No? Listo. No, todo está claro. De ahí se derivan entonces una serie de características que podemos identificar en las normas jurídicas. Que viene en el ensayo. La primera es que las normas jurídicas son heterónomas, perdón, siempre me cuesta trabajo esa palabra. ¿Qué quiere decir heterónomas? Que esas normas jurídicas las impone un ente o una persona externa a cada uno de los individuos, y lo que hace es que todos los individuos se deben someter a ellas. ¿Quiénes la imponen, esas normas jurídicas? Pues en la actualidad, pues obviamente los estados o eventualmente las organizaciones internacionales que tienen la facultad de crear también derecho. En un momento inicial eran grupos humanos. Esos grupos humanos cada vez se fueron fortaleciendo más y fueron creando formas de gobierno. Entonces, de acuerdo a la forma de gobierno de turno, en el caso de las monarquías, por ejemplo, era el rey quien imponía esas normas jurídicas, quien tenía la facultad de determinar cuáles eran esas normas. Es decir, le decía el rey a su grupo social: ustedes van a poder hacer esto, no van a poder hacer aquello, van a tener estos derechos, van a tener estas obligaciones. Bueno, en ese momento no había muchos derechos, más obligaciones que derechos. Y si no los cumplen, las sanciones van a ser tales. Esos regímenes, esas formas de gobierno, perdón, fueron evolucionando, se fue consolidando el concepto moderno de Estado, y hoy en día esa característica de heterónomas se ve claramente desde la perspectiva del Estado, que es quien finalmente determina cuáles son esas normas que se van a cumplir. Es decir, las normas jurídicas no las imponen los individuos, porque entonces básicamente eso querría decir que yo podría imponer normas jurídicas para cada uno de los que está en este momento presente, y resulta que no, que las normas jurídicas a las cuales nos vamos a tener como grupo humano son las que está imponiendo a partir de la creación del Estado. Es el Estado quien tiene esa facultad. Otra característica es que son bilaterales, porque hay dos partes, dos extremos para esas normas jurídicas. Una parte es quien exige el cumplimiento, porque es quien además impone la norma, y otra parte que está obligado a cumplirla, que son esos individuos o esas personas o esos sujetos que están sometidos a esas normas jurídicas. Y finalmente, o en tercer lugar, perdón, el carácter coercible, que es esa capacidad que tiene quien obliga al cumplimiento de las normas jurídicas de imponer sanciones cuando hay un incumplimiento de ese marco normativo.
Podemos también hablar, a partir de esas características y de esos elementos y de las definiciones que hemos visto inicialmente, de una clasificación de esas normas jurídicas. En función de la voluntad de los individuos, podemos hablar de normas imperativas. ¿Por qué? Porque obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad. Es decir, usted no está en capacidad como individuo de decir, no, a mí el artículo que habla de homicidio y lo castiga, ese a mí no me lo aplica. Es decir, usted no tiene la posibilidad de escoger cuáles normas le van a aplicar, sino que ese extremo que impone las normas, que en este caso de la actualidad sería el Estado, lo que hace es obligarlo con independencia de si a usted le parece o no. Y eso es un poco lo que aquí vuelvo al ejemplo de lo que me tocó a mí hacer en el caso del señor con la pensión. Esa es la norma que hay que aplicar, punto. El Estado determinó que esa era la norma, el Estado un extremo de la norma. El otro extremo de la norma, que somos los individuos, pues tenemos que acatarla, sencillamente. Entonces, esa primera clasificación destaca ese carácter de normas imperativas y como contraposición establece normas dispositivas que son aquellas que pueden ser modificadas o eliminadas por voluntad propia. Por ejemplo, no sé, el Estado me establece cuál es ahí se me fue la palabra, el estado civil de las personas. Eso está establecido a través de unas normas. Hay unos estados civiles, casado, soltero. Esos estados civiles sí pueden modificarse a partir de mi comportamiento. Es decir, si yo soy soltero y me caso, es a partir de mi comportamiento que estoy cambiando digamos, de la normatividad que se me aplica si soy soltero o del carácter que tengo si soy soltero al que tengo si soy casado, por ejemplo, en materia patrimonial. También podemos clasificarlas en cuanto a si están dictadas para la totalidad de las personas, es decir, para toda la población o para una determinada clase de personas en especial. Entonces, por ejemplo, no sé, el derecho a la vida que consagre la Constitución en Colombia es una norma que es válida para todos los individuos que hacen parte de la sociedad colombiana, ¿cierto? Mientras que de pronto encontramos unas normas que son beneficios para población con dificultades de aprendizaje. En ese caso, esa norma se va a aplicar únicamente a ese grupo humano que tiene dificultades de aprendizaje. Ya no va a ser una norma aplicable a todos. Entonces, eso es otra forma de clasificar las normas. También podemos, de acuerdo al ámbito de aplicación, clasificarlas en rígidas, es que se aplican a un caso específico sin ningún tipo de matiz, o de equidad, que es cuando sí existe la posibilidad de matizar cómo se aplica. Ejemplos, rígidas, bueno, podríamos estar hablando del mismo derecho a la vida, que acabamos de citar. La norma del derecho a la vida es aplicable no solo a la totalidad de las personas, sino que no hay matices en cuanto a que todos tenemos el derecho a la vida y todos tenemos esa posibilidad de ser sujetos a esa protección del Estado a nuestro derecho a la vida. Y hay casos en los cuales las normas, por ejemplo, sí hacen matices. Entonces, por ejemplo, cuando hay normas que establecen pagos de derechos de servicios públicos, pagos de servicios públicos con diferentes condiciones de acuerdo al estrato en el cual esté ubicada la persona, ahí la norma está haciendo matices.
y entonces está obligando, por ejemplo, a una persona de estrato 6 a pagar un subsidio para una persona de estrato 1. Y a la persona de estrato 1 no solo le aplica el subsidio que viene del estrato 6, sino que eventualmente tiene una ayuda especial del Estado. Esos son la aplicación de normas con algún matiz que lo que busca es precisamente garantizar un mayor marco de equidad. Es decir, no se aplican de manera idéntica para todo el mundo las normas, sino que se dan matices que permiten crear ciertas identificaciones particulares al interior de un solo grupo social, porque el grupo social sigue siendo uno mismo. En este caso, por ejemplo, Colombia, que es el que estamos, en el marco del Estado en el que estamos. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a bajarle las manos porque hay unas manos levantadas y porfa, ahora ya bajé todas las manos. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces, Diana. Ya, cuando estabas hablando de, pues, que aplican a todo el mundo y no pueden ser dictadas por individuos, en el caso de las tribus indígenas y ese tipo de personas que de alguna manera tienen como su propia forma de gobierno dentro de nosotros, Sí. ¿ahí cómo aplican para ellos las normas? ¿Qué ocurre con un grupo indígena en Colombia, por ejemplo? Va a haber, para un grupo indígena en Colombia, en estas clasificaciones que acabamos de ver, vamos a encontrar que hay unas normas imperativas, porque es decir, hay unas normas que van a aplicar al grupo indígena porque hacen parte de la sociedad colombiana, pero va a haber normas también que van a tener carácter dispositivo en esta clasificación, o que son normas para una determinada clase de personas o cosas de acuerdo con esta clasificación, o que son normas de equidad de acuerdo con esta clasificación. Es decir, vamos a encontrar que el grupo indígena, en ese ejemplo que usted está poniendo, está sometido a esas normas de toda la sociedad colombiana, pero adicionalmente tiene otra serie de normas específicas para ellos en razones a unas realidades específicas que tienen, y que esas normas lo que buscan es precisamente garantizar una equidad frente a esos grupos. Entonces, en ese tipo de... A ver, no solo los indígenas, todos. Fíjense que yo les acabo de dar el ejemplo del pago de servicios públicos. Ahí no estamos hablando de grupos indígenas, estamos hablando en Bogotá. Estamos viviendo en la misma ciudad. Y de pronto las normas que se aplican para el pago de servicios públicos para una persona de estrato 6 no son las mismas que para una persona de estrato 1. Eso quiere decir que va a haber unas normas que están abordando algunos matices diferentes que se dan al interior de una misma sociedad. Pero eso no hace desaparecer que todos estemos sujetos, por ejemplo, a la Constitución, que es imperativa para toda la población, y que en esa, por ejemplo, no se hace ningún tipo de distinción. Ahí está aplicándose absolutamente a todo lo que conforman ese grupo social. Ricardo. Perdón, ¿Diana le quedó clara la respuesta? Sí, sí, señor. Solamente que pues me entra un poco la duda de cuando nosotros somos quienes vamos a esa tribu, por ejemplo, ellos pueden aplicar sobre nosotros sus leyes y lo que ellos consideran un delito que de pronto no lo sea para nosotros, pueden aplicarlo libremente con nosotros solamente porque estamos allá. Eso depende de lo que tengamos estipulado en las normas. En el caso de Colombia, a pesar de que ellos tienen un cierto grado de autonomía, la Constitución sigue estando por encima incluso de sus normas. Lo que se les hace es darles la posibilidad, como grupo humano, de tener esos matices dentro de su grupo humano. En principio, esos matices les dan un campo, digamos, de acción, de independencia a los grupos indígenas, que obviamente implica que usted tiene que respetar, porque ahí hay una norma que si usted entra a ese territorio, esa es la norma que se aplica, pero sin que desaparezcan las normas que son para todos. Es decir, las normas que son para todos siempre van a estar por encima, jerárquicamente hablando. Ahora sí, Ricardo. Sí, profe, digamos, en ese mismo sentido,
hablaba, por ejemplo, a la lectura de esas normas morales o sociales que tendrían una consecuencia jurídica. Y hablaba la lectura de que si una persona, por ejemplo, sale desnuda a la calle, eso tiene una connotación, digamos, en nuestro sistema de derecho como tal, unas consecuencias jurídicas. Pero, digamos, mi pregunta es, esas normas morales, las que no están escritas, las normas sociales, ¿sí? Y esas consecuencias jurídicas, cuando hablaba la compañera, digamos, de los escenarios de los resguardos indígenas, ¿sí? ¿Cómo entraría, digamos, ahí a hacer su poder coercitivo? Porque en efecto nosotros sí tenemos una jurisdicción especial indígena, pero si para los indígenas, voy a decir algo con el respeto de los compañeros, es normal en su resguardo salir o en su territorio salir con taparrabo, no sé qué se me pueda ocurrir en ese momento. Eso es, digamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cómo aplicaría? Y mi segunda pregunta, que siempre lo he tenido, digamos, ahí frente a eso, es cuando usted hablaba de esa condición, digamos, de ese estado civil, ¿sí? Uno puede tener estado civil soltero, casado, viudo, pero eso para mí, más que un estado, ¿eso no sería más una condición de que tiene el ser humano? No, porque usted en la naturaleza, si un animal se aparea con otro, si tienen hijos, si quieren estar juntos como los pingüinos o si simplemente se aparean con el que esté en celo, esos son comportamientos naturales, pero que no cambian su estado civil. El estado civil es una invención humana que se hace a través de normas. Okay. Es decir, un león no deja de estar soltero o pasa a estar casado, o un pingüino no pasa de soltero a casado. Son condiciones de la naturaleza. Un poco cuando entremos, Ricardo, y creo que se lo decía en la clase anterior a alguien, al tema de derecho y moral y derecho y comportamientos sociales, tendremos ahí unas discusiones bien interesantes en esos temas, pero primero quiero que vayan teniendo la construcción de lo que es una norma, para luego entonces poder compararla con qué es moral. Y entonces ahí sí compararemos qué es una norma jurídica con qué es una norma moral y a ver qué diferencias y qué similitudes encontramos. Y vamos a encontrar escenarios donde, por ejemplo, podamos plantear el tema de la desnudez. Hasta dónde es un tema jurídico y dónde es un tema moral. ¿Qué parte de lo jurídico nos interesa? ¿Qué parte de lo moral nos interesa? Pero eso es como el lunes o martes. Vamos con calma. Cristian Castaño. Cristian. No. No, qué pena. Es que la mano la había puesto hace rato, pero ya cambiaron el tema. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes pueden bajar la mano? La mano se desactiva de una. Sí, señor. Ok, si ven que ya pasó el tema y no alcancé a darles la palabra, la bajan porque para mejor. Isabela Camargo. Hola, profe. Profe, una pregunta. ¿El código de policía se rige bajo esta norma jurídica? El código de policía es una norma jurídica. Porque la vez pasada, o en ignorancia, no sé, había escuchado que el código de policía no tiene tanta validez como las normas que se estipulan por la Constitución. Es decir, digamos, si esa norma no aparece en la Constitución, entonces no tiene ningún valor como ciudadano. Ok, eso, digamos, lo aclarará más cuando veamos fuentes que tienen una jerarquía, pero en todo caso, por lo pronto, ¿qué le voy respondiendo? El código de policía es un mandato o una regla para determinar, el que tiene televisor, por favor, silencie el 91% en comparación al mismo periodo del año pasado. Ahora ¿qué deben hacer las mujeres que sufren de violencia? En tiempos de cuarentena hablamos con la secretaria. Entonces, el código de policía es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. Sí. ¿Impone deberes y derechos? Sí. Es decir, es una norma jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora, ¿con quién era que estaba hablando? Con Ana, con Isabela. Hasta ahora estamos simplemente viendo qué es,
en el marco más amplio y general una norma jurídica. Después vamos a encontrar que hay diferentes tipos de normas jurídicas. Entonces vamos a encontrar que hay una jerarquía de normas y que esa jerarquía de normas va desde la Constitución, que es, digamos, la norma máxima a nivel de derecho interno, hasta las normas que tienen menor peso. Y que esa organización en jerarquías precisamente va a determinar que haya unas normas, digamos, más importantes que otras o que se aplican de preferencia a otras. En el caso suyo de la pregunta concreta, digamos, de manera general, sin entrar todavía a las fuentes de derecho, que todavía falta para eso, lo que le voy respondiendo es, efectivamente esa jerarquía existe, y en la pregunta suya, la Constitución es la que está en el rango máximo de toda la jerarquía de normas de derecho interno, y el Código de Policía está mucho, mucho más abajo. En la mitad están todos los tipos de leyes. Dentro de todos los tipos de leyes va a encontrar leyes marco, las leyes que crean códigos, las leyes orgánicas, es decir, toda una clasificación de leyes. Luego va a encontrar ordenanzas, acuerdos, es decir, habrá que ver en qué rango de esa escalera, por llamarlo de alguna manera, está el Código de Policía, creo que era el que mencionaba usted. Pero en todo caso, si lo está enfrentando a la Constitución, ya le voy diciendo, la Constitución está de primera y el Código efectivamente estará mucho más abajo. ¿Eso quiere decir que el Código entonces no tiene valor o no se aplica? No, claro que se aplica, pero ese Código siempre va a tener que estar conforme a lo que dice la Constitución. Es decir, nunca va a poder ir en contra de lo que dice su norma superior. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vamos a clasificar en jerarquías, cada norma que esté debajo va a tener que siempre respetar todas las que tiene por encima. Por eso cuando se hace una ley, por ejemplo, de pronto ustedes han escuchado en noticieros que se está haciendo un análisis de constitucionalidad de una nueva ley. ¿Por qué? Porque la ley esa va a estar debajo de la Constitución, y lo que hace entonces la Corte Constitucional es verificar que esa ley no vaya en contra de la Constitución, porque como la Constitución está por arriba, cualquier cosa que se construya por abajo tiene que estar conforme con esa norma superior. ¿Sí responde eso parcialmente su pregunta, Isabela? Sí, señor, gracias. Listo. Daniel Granados. Profe, pues es que yo quería preguntar algo respecto a lo que hablamos de la clasificación y usted tocó el tema de los grupos indígenas. Es que hay un caso, pues, me vino a la mente, fue como en 2007, 2008, de un cabo que para ir a su casa tomó un atajo por territorio indígena y pues prácticamente fue retenido por el líder indígena y el castigo fue que le dieron 29 latigazos. Y bueno, entonces en 2010 se capturó al líder indígena por secuestro y por agredir al soldado, pero en 2015 se decidió que el líder indígena debía ser absuelto porque prácticamente están diciendo que ellos tenían un desconocimiento del Código Penal y que esta persona ingresó a su territorio sagrado. Entonces, ¿cómo diferenciar esos límites con la población indígena, por ejemplo? Bueno, lo primero, por desconocimiento no creo que haya sido, no conozco el caso específico, Daniel, pero digamos con los elementos que usted me da le digo, por desconocimiento no creo que haya sido porque el desconocimiento, en Colombia el desconocimiento de una norma no es excusa para no cumplirla. Es decir, en ningún caso en Colombia usted puede alegar que no sabía que tenía determinada obligación, porque se entiende que todas las normas son conocidas por la población y a partir de ahí es que se exige precisamente su cumplimiento. En cuanto a lo que ocurrió en ese momento y si tenía o no la facultad, habría que revisar las normas que le permiten a esa población indígena en particular imponer el castigo el castigo físico, para ver si el soldado con esa incursión violó o no violó esa norma específica. Pero digamos, es parte del derecho. En derecho, para dar una respuesta, usted necesita todos los elementos. Es decir, usted me está contando una historia. Con esos elementos iniciales de la historia que usted me cuenta, necesitaríamos esos datos adicionales para poder tener una respuesta jurídica del caso. Pues si quiere, yo aquí pues me conseguí la declaración de la Corte Suprema respecto al caso y a la decisión que tomaron, de por qué se tomó. No sé si quiere que la lea un momentico, es corta. No es...
Cuénteme a ver qué tantos elementos nos brinda sin conocer el caso. A ver. Bueno, la Corte Suprema declaró la retención del cabo Chaparral Santiago obedeció al acto de jurisdicción que desplegaron las autoridades indígenas al investigar y sancionar a quienes consideraron invadidos sus territorios sagrados, lo cual elimina el ánimo del autor necesario para la configuración típica de un secuestro y respectivamente del acto violento. Siga. Ya se acabó. Pues con esos elementos realmente yo no tendría suficiente material como para dar una opinión jurídica. Realmente. Sí. Tendría que ver las circunstancias en las cuales el cabo ingresó, tendría que revisar la norma para ver específicamente qué dice. Precisamente por eso es que estamos comenzando con este elemento, la norma. Y la norma va a ser la base de todo lo que ustedes tienen que estudiar. Porque si no está en la norma, no existe jurídicamente. Y si está en la norma, ustedes tienen que interpretar a ver cómo se aplica jurídicamente. Pero siempre lo primero que vamos a necesitar es la norma. Usted me está leyendo ahí el resuelve de un órgano que lo que hizo fue revisar todas las pruebas, confrontarlas con lo que está en la norma para poder entonces llegar a esa conclusión. Y Sí, precisamente ahí abusivamente. en este momento, está bien que lo plantee, pero en este momento lo que yo le responda no pasaría de ser una opinión, no sería un concepto jurídico. Disculpe, profe, Sí. qué pena me metió ahí en ese tema. ¿Quién se mete? Ricardo, Dígame. pero por ejemplo, digamos, constitucionalmente habla, nosotros tenemos el libre derecho a la movilidad por todo el territorio nacional, dice la Constitución, Sí. ¿sí? Pero no con eso puede uno incurrir, digamos, o no puede vulnerar, por llamarlo así, la privacidad de otros, que también hace parte de, o sea, todos mis derechos van hasta donde inician los de otros. Por ejemplo, a donde yo querrería, digamos, frente a ese caso particular, en mi opinión, es que alguien sí incurrió dentro del terreno, dentro de un territorio privado, como si alguien llegara y entrara a mi casa de manera fraudulenta. ¿Sí? Creería yo que por ese lado es por donde efectivamente el indígena sale libre. ¿Sí? Pues le digo, Ricardo, puede que esté acertando, pero en este momento no pasa de ser una opinión. Porque yo le pregunto, ¿y con base en qué norma está haciendo la observación sobre la propiedad privada? Ya es muy difícil porque ahí sí habría que conocer el caso completamente, porque si el hombre pasó por el resguardo indígena que es privado. Aquí todos están dando Tendría opinión. que ver el elemento Mientras no me probatorio. digan, en el artículo tal, dice tal cosa y otorga tal derecho o impone tal obligación, son opiniones. Mientras no me digan eso, son opiniones. ¿A usted le parece que debió meterse? A mí me parece que no debió meterse. Son opiniones. El asunto es, ¿la norma le permite meterse o no le permite meterse? Si le permite meterse, usted debe estar en condiciones de coger y decirme, aquí la norma dice tal, y puede meterse a ese territorio. Si no, son opiniones. Entonces, el tema es supremamente interesante, pero digamos, no tenemos en este momento los elementos para darle una respuesta. Además, las respuestas no pueden ser absolutas. Por ejemplo, en el caso de los territorios indígenas, sí tienen una cierta autonomía. Pero, por ejemplo, si hay un asunto de seguridad nacional y el ejército tiene que entrar, entra. Si hay un tema de seguridad nacional. Entonces, todo tiene unos matices que precisamente es el camino que están comenzando. Yo entiendo que en esta etapa uno quiere todas esas respuestas y las quiere además de manera absoluta. Y otra lección ahora desde el comienzo es no hay respuestas absolutas. Es decir, si una persona mata a otra es diferente a si otra es la que comete el homicidio. Cada caso requiere el análisis específico de cada caso. Porque, por ejemplo, si el que mata a otro es un indígena, de pronto hay alguna norma que establece algún tratamiento diferente. Entonces, lo importante en este punto es precisamente que tengan esa noción de que lo que conforma el derecho son esas normas y que en esas normas es donde vamos a encontrar la respuesta a los casos específicos que ustedes me están planteando. Ustedes me plantean casos específicos obviamente a partir de sus intereses o de lo que han oído
o de algo que han conocido, pero resulta que es que la respuesta a cada caso específico depende precisamente de lo que encontremos en las normas y no siempre se le aplican las mismas normas a todo el mundo, porque dependiendo de la situación habrá que ver cuáles son las normas aplicables. Sí, no le estoy evadiendo la pregunta, Daniel, sino que, digamos, esa es la forma de proceder para poder dar una respuesta jurídica. Sí, sí, profe, entiendo. Discúlpeme, ¿ya le puedo hacer una última preguntita? Pues usted me Claro, dirá claro. si Dígame. es pertinente. No sé si usted ya tenga ese conocimiento, pero ¿qué tan factible es que un indígena pueda juzgar a alguien que no es indígena si está en su territorio? ¿Qué tan factible es que un indígena pueda juzgar a alguien que no es indígena? En la mayoría de los casos, nuevamente no hay respuestas absolutas, en la mayoría de los casos se prevé que tienen que entregarlo a la autoridad competente para que lo juzgue. En determinados casos se permite que el mismo grupo indígena tome decisión. O Pero sea, ya depende del grupo. depende de la situación y de las personas involucradas. En la mayoría de los casos tienen la competencia y la jurisdicción es para juzgar a los miembros de su grupo. Es decir, en la mayoría de los casos, si a quien retienen es alguien que no hace parte del grupo, lo que deben es entregarlo a las autoridades competentes, autoridades no indígenas competentes. Pero como le digo, nuevamente, no hay respuestas absolutas, depende del caso en particular. Depende del caso. Correcto. Vale, gracias. Listo, Daniel. Bueno, no alcanzamos a llegar a los sujetos de derecho. Entonces, mañana el ejercicio va a ser sobre sujetos de derecho. Mañana es ejercicio en la plataforma, entonces mañana pueden entrar y mirar en qué consiste el nuevo ejercicio, pero será sobre sujetos de derecho seguramente y probablemente algo más. Y a lo largo igual pues mañana nos conectamos a esa hora en todo caso y yo estoy listo por si tienen alguna duda. Y a lo largo de pues mañana y el fin de semana leeré los ensayos de tal forma que pueda irles haciendo retroalimentación. Desafortunadamente por temas de tiempo no creo que podamos dedicarle demasiado a la retroalimentación, así que lo que trataré de hacer será en cada uno de los trabajos ponerle algunas notas de los elementos fundamentales que les destaque para mejorar o los que veo que tienen fuertes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre hoy? Gustavo. Sí, profe, es que con respecto al aporte que hicieron en último los compañeros, ¿sí? Usted me había dicho que no siempre la norma tiene que estar escrita, ¿sí? Pero necesariamente, aunque no se interactúe directamente con el otro con la norma escrita, la norma siempre tiene que estar escrita. No, señor. Sí, porque es que cuando estábamos haciendo los supuestos, o los otros compañeros estaban haciendo los supuestos de qué debería ser, si está dentro o fuera de una jurisdicción de alguien, usted volvía ahí y era reiterativo en decir que tocaría mirar en la norma, y pues la única forma de mirar en una norma, pues, es en una norma escrita. No, de hecho, le anticipo, una de las fuentes del derecho es la costumbre. El derecho consuetudinario. Es lo mismo. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. La costumbre no está escrita. Y usted cuando va a demostrar una norma no escrita, pues tiene que ingeniárselas probatoriamente. Pero sí le digo con absoluta claridad, no todas las normas tienen que estar escritas. Ni todos los sistemas jurídicos están establecidos sobre normas escritas. Si quiere profundizar, le busco material, lo profundizamos más adelante, pero... ¿Tiene? Dígame. Dígame. Sí, porque, o sea, también me aparece la duda de si la norma escrita tiene, pues, mayor jerarquía que la que no lo es. Cuando veamos fuentes, le respondo del todo, pero le voy anticipando, no necesariamente. No necesariamente.
Es decir, Gustavo, yo sé que venimos de un esquema en el que todo tiene que estar escrito y mejor dicho, si no está escrito no vale. Pero es que incluso piense que el origen del derecho incluso viene de la palabra. Piense en cuando la palabra... hay estados donde la palabra sigue teniendo valor. Hay estados donde la palabra sigue teniendo valor y si usted se compromete a algo, se está obligando. Aquí, si no lo tenemos por escrito y con las autenticaciones, asumimos que no estamos obligados. Es decir, para mí personalmente, crea una obligación, un acuerdo verbal como un escrito, y jurídicamente tengo el respaldo para que eso sea así. Es decir, si yo tengo la manera de probar que usted y yo hicimos con usted fue que hice el acuerdo del marcador, si yo tengo manera de probar que usted y yo hicimos el acuerdo sobre el marcador, yo puedo demandarlo y exigir que usted me pague y yo entregarle el marcador y que cumpla el contrato verbal que habíamos celebrado. Y no le estoy hablando del imaginario o del deber ser. Jurídicamente puede hacerlo. Y jurídicamente hay demandas por contratos verbales. Existen, no es algo imaginario. Probatoriamente es más difícil, claro. No, para mí lo más fácil es decirle al juez, mire juez, es que aquí dice, aquí está, y está autenticado y tiene sello. Pero es que precisamente el campo probatorio es tal vez el más difícil que tenemos que enfrentar como abogados. Y es el poder demostrar que lo que nosotros estamos diciendo es lo acertado o lo cierto. Pero sí le digo, hay sistemas jurídicos por completo que parten de la oralidad. Entonces, puedo mandarle alguna lectura sobre el sistema jurídico británico para que vea cómo funciona la oralidad. Mucho más fuerte que obviamente que en nuestros sistemas. Pero incluso en nuestros sistemas está contemplado la existencia de un contrato verbal, por ejemplo. Está legalmente contemplado. Pero en nuestro sistema, para haber contemplado el verbal, también tuvo que haber, tuvo que hacerse en escrito, una norma escrita haberse hecho para que permitiera la verbal también ser posible. La costumbre no necesariamente está escrita en ningún lado. Yo creo que están es como confundidos. Por ejemplo, en materia mercantil hay cientos de costumbres que no están necesariamente escritas, pero que son la práctica común entre los comerciantes y que usted, al ser costumbre, tiene la posibilidad de exigirlos legalmente. Yo creo que el compañero Gustavo no se ha hecho es entender. ¿Sí? Mira, por ejemplo, Ricardo. Qué pena la interrupción, un momento. Hay problemas si algunos nos vamos saliendo de la sesión. Lo que pasa es que yo tengo que ir a trabajar en mi caso. No, ya como ya les dije al comienzo, ya. No hay problema. ¿Quién? Ricardo. Donde digo es que gracias. El compañero nos ha hecho entender es en términos de qué, de que, por ejemplo, para que ese contrato verbal se ha tenido en cuenta en el ordenamiento jurídico, obviamente dentro de la ley me imagino que eso tiene que ver con, se me olvidó ahorita la palabra, digamos, el tema de contratos donde especifican qué tipo de contratos existen. No, la situación, profe, digamos que los tipos de contratos, entonces existen contratos escritos, existen contratos verbales, que existen contratos, no sé, internacionales, pero que en el ordenamiento jurídico son legales hacerlos, ¿sí? Es más, yo le digo, Gustavo, ¿está de acuerdo en comprarme el marcador en 10,000 pesos? Habíamos dicho que sí. No, pero dígamelo usted, manifiéstelo. ¿Está de acuerdo? No que lo está grabando, lo está grabando. Silencio, ¿quién me dañó el negocio? ¿Quién me dañó el negocio? Mire. Pero tiene testigos. En este momento, muy buena observación. ¿Quién fue? La prueba. En este momento, no hemos escrito nada. Usted no ha firmado, ni ha autenticado, ni ha puesto su huella digital, ni nada por el estilo. Pero si yo le ofrecí el marcador y usted manifestó su voluntad claramente de que sí va a comprármelo, tenemos un contrato. Tengo una grabación, tengo unos testigos y con eso puedo demandar. Perfectamente. Y cualquiera va a certificar que existe un contrato y lo va a obligar a que me pague los 10,000 pesos por este marcador. Entre otras cosas, creo que lo tumbé. Pero jurídicamente...
Yo lo que digo es que para que el juez pueda fallar a favor de alguna de las partes debe haber una norma escrita que le permita al juez hacer eso. Porque el juez no puede tomar una norma de la costumbre si no hay... O sea, o sí puede un juez tomar una norma de la costumbre si no está escrita. Sí, señor. Acervo probatorio. Sí, señor. Y ahí le voy anticipando a fuentes. Nos estamos anticipando, pero le voy anticipando y le doy la respuesta. Sí, señor. Un juez puede fallar con base en la costumbre. Y no necesariamente está eso escrito en ningún lado. Los Ya trueques después en el se lo campo. matizaré, pero le voy a dar la respuesta, sí. Sí puede. Sí, como usted menciona, profe, la costumbre, las costumbres que nosotros hemos originado como sociedad de que ahora todo tiene que ser probado, escrito, justificado y contrasellado, pues a uno le generan como unas No limitaciones. se preocupe, eso vamos a irlo resolviendo. La verdad es que no todo lo vamos a resolver en la cuarta clase, no sé cuántas llevamos. Pero no se preocupe, que para allá vamos. Para allá vamos. Isabela. Profe, teniendo en cuenta lo que anteriormente mis compañeros dijeron, o sea que un testamento no necesariamente tiene que ser escrito y en la nota, en la registraduría y todo con los estipulamientos, sino también se puede hacer, digamos, por medio de un video o algo así. Está preguntando un caso concreto. Entonces tendremos que ir a revisar la normatividad de testamentos. Yo le hablaba de compraventa. En el caso de testamento, pues entonces tendremos que ir a ver qué dice la norma sobre testamento. Y la norma, ya sea escrita, Gustavo, o a través de la costumbre, nos determinará si los testamentos pueden o no pueden ser verbales. Eso habrá que revisarlo en la norma en la normatividad de testamentos. Por eso la base de todo es la norma jurídica. Ok, vale, gracias. Bueno, cerramos ahí hoy. Mañana entonces en la plataforma nos vemos a las 10. Profe, yo tengo una pregunta antes de que termine la clase. ¿Quién? Charles. Ricardo, levante la mano, que habla cada rato y nunca lo... Qué vergüenza, qué vergüenza. Pues es que ya estaba cerrando, profe. No, y no es con el tema de la clase, sino es con el respecto a las fallas. Sí. Entendió que, por ejemplo, varios compañeros, me incluyo, sí. que hasta ayer pudimos ingresar a la plataforma. No se preocupen. En lo que a mí respecta, pero vuelvo y les insisto, yo no soy de la parte administrativa, en lo que a mí respecta, no hay ningún problema porque sé que ha habido dificultades en estos primeros días, tanto técnicas como administrativas, y en ese orden de ideas, para mí lo fundamental es que aprendan en la clase. Entonces, en estos primeros días está claro que hubo dificultades y a mí lo que me interesa es que regularicemos la situación, que yo creo que ya está bastante regularizada. Ya estamos, ¿cuántos estamos hoy conectados? Éramos 32. Sí, estábamos como 32. Entonces ya para mí se está regularizando. Obviamente, ya en este punto, los que definitivamente no están entrando o no lo logren, pues sí tienen que comenzar a ver qué es lo que pasa y cómo lo solucionamos, porque doy un margen, pero no es que no van a venir a ninguna clase y al final pues van a presentar todo. Pero en este momento yo entiendo la situación, no se preocupen por eso en lo que a mí respecta. Perfecto, muchas gracias, profesor. Buena tarde. Listo, buenas tardes para todos. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Gracias.